cordial. Bienvenidos a esta transmisión de hoy. Es un gusto poder llegar hasta ustedes. Así que estamos emitiendo contenidos profundos que promuevan tu reflexión. Repito, generamos contenidos profundos que promuevan tu reflexión. Este tipo de contenidos se transmiten con el fin de lograr que los oyentes conozcan el carácter profético de las escrituras. Me refiero a los eventos escatológicos o futuros, pues peligran quienes desconocen los tiempos. El tema que hoy nos convoca es el otro Cristo. ¿Había pensado usted jamás que, según las escrituras, lo contrario al Espíritu de Dios es el espíritu del anticristo? Y que ambos se encuentran en plena acción en el planeta actualmente. ¿Sabía usted que desde hace 2000 años el Espíritu Santo lo ha venido resistiendo y que al final de los tiempos le permitirá operar libremente para que sean engañados quienes no recibieron la verdad? ¿Sabían ustedes que habrá un tiempo límite para creer a la verdad durante el periodo llamado gracia? Y que posterior a esa etapa tan cercana, por cierto, la humanidad será entregada al otro espíritu. ¿Sabía usted que nosotros podemos identificar dicha influencia? Y lo que es más, ¿sabía que es fácil de identificar si usted cuenta con el conocimiento correcto de las escrituras? La razón por la que el cristianismo está hoy bajo ataque es por causa de su Cristo. El nuevo sistema actual siente que tiene que rechazarlo, de modo que el Hijo de Dios, Jesús, el Cristo, es el centro y objeto de una guerra espiritual sin cuartel. La razón es la siguiente: si este Cristo actual no es sacado del sistema, el otro Cristo o nuevo Mesías no podrá venir. Las políticas impositivas actuales que restringen al mundo en su libertad de expresión y que derivan en leyes mordaza, por ejemplo, dan cuenta del camino que se está pavimentando para la puesta en escena de otro tipo de Cristo. Digamos las cosas como son. La moral de este siglo antagoniza con los principios del Cristo del Nuevo Testamento. Así que si de tener un Cristo se trata, el actual no le sirve al sistema. El sistema sabe que si tendrá un Mesías, este debe ser un Cristo progresista que cabalgue al ritmo de las ideologías actuales. Así que no se preocupen, lo tendrán quienes lo promueven y lo preconizan, esta nueva forma de pensar. Se viene un ungido para la humanidad y será, según las escrituras, una dictadura planetaria. Pero solo gobernará el mundo por tan solo 7 años. Y ese tipo de fiesta acabará para siempre. No querrás estar ahí. Busquen a Dios antes que termine el tiempo que se ha estipulado para creer a la verdad. Y eso último que acabo de decir, lo expreso fuerte y claro. Para creer a la verdad hay un tiempo que se ha estipulado. En todo caso, ese otro Cristo no se ha mostrado aún.
continúa detrás del telón. Las cosas no están dadas todavía. El cristianismo actual ha sido un hueso duro de roer. Lo único que sí ha estado operando es lo que las Sagradas Escrituras llaman el espíritu del anticristo, lo cual hace referencia al conjunto de ideologías y regulaciones antibíblicas que se imponen cada vez más y que operan en el sistema en que vivimos y que resisten al cristianismo por medio de leyes mordaza. Por ejemplo, la razón por la que en las naciones existe demasiada celeridad en legislar sobre los derechos del menor de edad y en lo cual no hay ninguna objeción. Creo que todo individuo tiene derechos. El punto es lo que quizás podría promoverse detrás de esto. Y repito, la razón por la que en las naciones existe demasiada celeridad en legislar sobre los derechos del menor de edad podría suponer un mayor control estatal, no sobre el niño, sino sobre las familias, pues los gobiernos tendrían injerencia en el seno familiar sobre pretexto de la defensa de los intereses de los pequeños. Es solo otra lectura, otra forma de ver una regulación. Si se quiere entender en materia de religión, restringir a la familia con respecto a la forma de pensar del niño, con respecto a programas de inyecciones o inmunizaciones reguladas por el Estado, etcétera. He dicho eso solo para pensar. Dicho en otras palabras, el niño se convierte en un protectorado del Estado y las familias, obviamente, un objeto de su intervención. Y si ya no es la familia el custodio del menor, sino el Estado, entonces el Estado estará instalado dentro de tu casa a causa del menor de edad. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22, versículo 6. Les doy un consejo. Instruyan a sus hijos en la fe y generen la impronta que ellos precisan. De esta forma, ellos proclamarán su fe y la defenderán a título personal, sin la injerencia de ustedes, ni la incriminación tampoco de ustedes. Cuando comenzó el confinamiento mundial a causa del brote, recuerdo, y los templos dejaron de funcionar y nuestros niños dejaron de recibir sus instrucciones de escuela dominical, fui de los que preconicé que había llegado el momento en que los padres debían asumir el deber del sacerdocio familiar, instruyendo a sus pequeños. Así que si aún no lo han hecho, deben saber que están perdiendo un tiempo valiosísimo. Un niño bien instruido en las escrituras no se apartará, pero un niño privado de esa educación no tendría la suficiente inmunidad espiritual, me refiero, para resistir las nuevas ideologías, y un niño instrumento del Estado expondrá a sus mismos padres si fuere el caso. Así que se viene un cambio de época y en lo cual debemos estar apercibidos. Por eso generamos estos contenidos para despertar conciencias, porque sí, somos creyentes, leemos la Biblia y somos salvos, pero hay personas que están desapercibidas con respecto a los tiempos y sus conciencias adormecidas están. Por lo tanto, a través de estos contenidos, despertamos conciencias. Volviendo a nuestro tema de hoy, la pregunta es,
¿cómo logrará el sistema desplazar al Cristo actual? Pues para desvincular a Jesucristo de la era presente, el sistema tendrá que hacerle una campaña de desprestigio o una campaña de invisibilización. De modo pues que se viene una campaña de mofa y de humor negro que promoverá la ridiculización de Jesucristo. Será una era en la que la blasfemia será parte del humor social. Así que para este tiempo, el sistema imperante criticará y criticará a Jesús el Cristo, no solamente para sacarlo del escenario mundial, sino también para procurar por medio de ese empedernido bullying que sus seguidores se avergüencen de él. Pero Jesucristo expresó esto a sus seguidores. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Así que entonces, una vez que el sistema actual logre desplazar a Cristo Jesús, entonces lo reemplazará por otro Cristo. En otras palabras, la única forma de imponer a otro Cristo es retirar al actual Cristo. Así sea que esto conlleve a embestir con todo tipo de fuerza a la cristiandad de hoy. Entonces, concluyentemente, para alejar a Jesucristo de la nueva época, el sistema acometería contra la cristiandad que lo promueve. Siendo así, se podría venir un hostigamiento mayor al actual sobre los cristianos. A propósito, con respecto al dilema que existe en la cristiandad acerca de si la iglesia pasará o no por la gran tribulación, un consejo. Es mejor estar preparados para padecer por Jesucristo que no estarlo, pues quien se dispone para lo peor estará en condiciones de enfrentar cualquier adversidad, mientras que quien no esté apercibido para enfrentar persecuciones venideras difícilmente resistirá cualquier padecimiento. Así que cito las escrituras. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 12. Así que lo mejor es estar preparados. Sin embargo, en lo que va corrido de la historia, el cristianismo siempre ha demostrado su indestructibilidad. Claro que sí, el cristianismo es indestructible. De verdad, yo no sé qué piensa la gente que regula amenazas contra la cristiandad, si es que el cristianismo es un yunque contra el cual se han acabado muchos martillos, hágame el favor. Pero bueno, cada quien con su tema. Sigo entonces con lo mío. Así que, para el desaire de quienes nos odian, les digo, nunca, pero nunca, la fuerza bruta ha socavado hasta el final a la cristiandad, ni campañas de desprestigio o difamación. Por lo tanto, esos no serían los factores que nos dobleguen. El único enemigo del que la iglesia debe cuidarse está latiendo dentro de ella, y su nombre es la apostasía. Y atención porque ahora estaremos insertos en otro tenor. La apostasía. Ella sería la única que debilitaría el cristianismo desde adentro y, disminuidas las fuerzas de la iglesia, eso y solo eso posibilitaría el advenimiento del inicuo. Así que
apostasía se llama. Por lo tanto, los ataques exógenos que nos complican o que nos tienden a complicar, en realidad no nos complican, aunque tuviesen contenidos en ellos fuerza bruta. Más bien son los ataques endógenos los que desde adentro son dirigidos contra la doctrina cristiana. Son ellos los que pretenden debilitarnos, pues solo la fragilidad de la iglesia posibilitará el advenimiento de la bestia. Las verdades escriturales están siendo atacadas y continuarán dichos ataques a la doctrina de Jesucristo para agotar a la cristiandad. Y no me refiero a los ataques, reitero, de las regulaciones que con políticas públicas los gobiernos están limitando al pueblo de Dios, porque esos efectos solo impactan nuestros formatos, pero no nuestras esencias. A lo que me refiero más bien es a la apostasía que desde adentro nos pretende erosionar para acelerar la manifestación del otro Cristo o el hijo de perdición. Concluyentemente, no es el hostigamiento político de leyes mordazas contra el cristianismo, ni el bullying social, los factores externos que dañarían a la iglesia de Jesucristo. De lo que más bien hay que tener cuidado es del otro factor, el interno, y el que está empeñado en erosionar el fundamento de la cristiandad. La Biblia o las escrituras lo llaman la apostasía. Entiéndase por apostasía a la negación de la fe conocida. Es negar la fe recibida. Sin embargo, eso merece una explicación mucho más profunda. ¿En qué consiste esa apostasía? Se los diré llanamente. La apostasía consiste en que, no obstante que la apostasía tiene muchos rostros, la apostasía tiene un solo fin. ¿Cuál es? Negar a Jesús como el Cristo, así como lo acabas de escuchar. Y aunque te cueste creerlo, llegará un momento en el que muchos apostatarán de la fe diciendo, al igual que otros credos y al igual que otros grupos, que el Mesías hay que esperarlo, pues aún no ha venido, negando así que Jesús es el Cristo. Entonces se cumplirá el texto que dice, porque se levantarán falsos cristos que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Lo anterior también indica que negar a Jesús como Mesías es dar apertura a otro Cristo. Así que una vez sea consumada la apostasía de la iglesia, Jesucristo, escúchelo bien, será desvinculado de ella. Jesucristo sería desvinculado de su historia con ella. Entonces se cumplirá el pasaje de Apocalipsis donde Él está literalmente fuera de su iglesia cuando le dice, y leo textual, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Por eso, la Odisea representa la iglesia engañada que se quedó, mientras que Filadelfia representa la iglesia que fue liberada y llevada en el arrebatamiento. Así pues que la apostasía de la iglesia será lo único que apartará
a Jesucristo de su propia iglesia y será lo único que prepare el terreno para que se manifieste el otro Cristo, el nuevo Cristo, un Cristo sin cruz, que trae un evangelio progre y sin santidad. Quien no cree en el Cristo del Nuevo Testamento, creerá entonces en otro Cristo y en otro evangelio diferente, y en consecuencia tendrá otro espíritu diferente. Se lo diré bíblicamente. En segunda de Corintios, capítulo 11, verso 4, el apóstol Pablo dice así: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. De modo que tenga sumo cuidado con la apostasía. Cuando usted escuche a un predicador cuestionar asuntos de la Biblia, sépase que se está atacando a Jesucristo desde el espíritu del anticristo. Cuando usted escuche a un predicador cuestionar algo concerniente a la doctrina de Jesucristo, sépase que está atacando a Jesucristo desde el espíritu del anticristo. Cuando usted escuche a un predicador cuestionar algo referente a Jesucristo, sépase que está atacándolo directamente desde el espíritu del anticristo. Y cuando usted escuche a cualquier iglesia o grupo o credo decir que están esperando al Mesías, sépase que se está atacando a Jesucristo desde el espíritu del anticristo. Y no me digan que me muestro radical al decir esto, porque radical es Jesucristo. Él sí es radical y te lo voy a probar ahora. Primera de Juan, capítulo 2, verso 23. Dice así: todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y aquel que confiesa al Hijo, también tiene al Padre. Así que, como pudieron escuchar, el espíritu del anticristo no vincula a Jesucristo con el Padre, sino que lo disocia. Por lo tanto, negar a Jesús como Cristo es disociarlo del Padre. Y esto no solo es una mentira, sino una fatalidad. Y lo digo con todas sus letras. ¿Por qué una fatalidad? Porque implica la eternidad del alma mortal. Cito la escritura de nuevo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 3, verso 36. Así que desde esta plataforma felicito a todos los que tienen al Hijo. A ti te aplaudo, a ti te felicito, a ti te aupo y te vitoreo y te digo, sigue adelante, creyente. Tienes al Hijo, tienes la vida eterna. Felicito a todos los que tienen al Hijo y su nombre es Jesús y Él es el Cristo y el Cristo ya vino y Él es nuestro ungido, nuestro Mesías. A Él sea la gloria. Pero también usted debe saber que la apostasía tiene otro nombre asignado, fíjense. Sí, y lo vas a aprender ahora. Prepárate. Las escrituras a la apostasía también la llaman de esta manera. Atención, la llaman la mentira. Así como lo escuchas, la mentira. Pero, ¿cómo así? ¿La mentira? Sí, la mentira. Y ella se apoderará del mundo cuando se acabe el tiempo de gracia estipulado
para creer a la verdad, porque la verdad es Cristo, Jesús, porque Él dice, yo soy camino, verdad y vida. Dicho de otra forma, quienes actualmente resisten y rechazan la verdad serán atrapados por la mentira. Las escrituras lo expresan de la siguiente manera. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 11 dice, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Note que no dice las mentiras, sino la mentira. O sea, no se trata de cualquier mentira. Las escrituras dicen, creerán la mentira. Entonces, ¿cuál será esa mentira? Está relacionada con negar que Jesús sea el Cristo y a su vez con la aceptación del otro Mesías. ¿O no habían notado ustedes, a ver, cómo en su alocución acerca de las señales de los últimos tiempos, Jesucristo él conectó el asunto del engaño con los falsos cristos? ¿No te acuerdas? Tú lo has leído en la palabra. Jesús conectó el engaño con los falsos cristos, conectó la mentira con los falsos cristos. Veámoslo entonces en las escrituras. Mateo 24 del 4 al 5 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Ahí está, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán con la mentira. Así pues que la mentira de la que en particular se habla en la Biblia estaría relacionada con desconocer a Jesús como el Cristo para dar el lugar a otro Mesías. Queridos, todo credo que no confiesa que Jesús es el Cristo, se lo diré francamente y sin dilaciones y desde la autoridad bíblica. Repito, todo credo que no confiesa que Jesús es el Cristo contiene el espíritu del anticristo. Lo voy a repetir. ¿Te agrada escuchar esto o no? Te lo voy a repetir. Desde la autoridad bíblica y escapa por tu vida. Todo credo que no confiesa que Jesús es el Cristo contiene el espíritu del anticristo. Dicho de otra forma, todo credo que ignora al Cristo que vino hace 2000 años y aún esperan al Mesías, contienen en sí mismo el espíritu del anticristo. Se oye fuerte, pero queridos, es la verdad. Los creyentes deben tener sumo cuidado con las influencias de sectores vinculados con la mentira. ¿Cuál? La que preconiza que Jesús no es el Cristo. Así que todo cuanto desvincule a Jesucristo del Padre es anticristo. Todo el que no reconoce lo que la Biblia habla de Jesucristo es el espíritu del anticristo. Disciernan, ese espíritu está operando en ministerios, ese espíritu está operando en iglesias. Y atención, pues puede estarse manifestando de alguna de estas tres formas: de forma sutil, de forma intelectual o de forma teológica. Proclaman seguir a Jesús, pero no tienen el espíritu ni el carácter de Jesús. Así que muchos cristianos están siendo engañados, pues no han ejercitado su discernimiento. No afirmar que Jesús o a Jesús como Cristo es
contribuir al discurso de otros grupos que esperan a otro Mesías. Les digo esto, el mundo tendrá que enfrentar de nuevo una elección, creer a la verdad de hoy o a la mentira de mañana. Llega a mi mente el pasaje en el patio de Pilato, cuando él dice al público que está allí, ¿a quién prefieren que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Ok, así yo emplazo a esta generación hoy. Así yo emplazo a todo el que me escucha hoy, creyentes o incrédulos, escépticos o no escépticos. Les digo, tendrás que enfrentar una elección, creer a la verdad de hoy o a la mentira que vendrá mañana. Si Jesús no es tu Cristo, te aseguro que otro lo será. Queridos, en el mundo hay quienes tienen una visión tan distorsionada y equivocada de los valores que cuando el otro Cristo se manifieste, ya tendrá seguidores. Sí, sí, ya tendrá seguidores, porque por sus frutos los conoces. La aparición del otro Cristo será la próxima expresión, y no solamente la próxima, sino la máxima expresión de la rebelión del hombre contra Dios. Quiero citar, antes de terminar, un pasaje muy bello, muy hermoso, en labios del apóstol San Juan, quien se recostaba al pecho de su maestro y recostado a su pecho, él le amaba y este es el apóstol del amor. Primera de Juan capítulo 2, verso 19 hasta el 29, leeré esos 10 versículos bíblicos. Escuche cuánta ternura y escuche cuánta verdad y escuche cuánta interpelación y escuche, gloria al Señor, cómo las escrituras nos emplazan hoy. Dice así, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito para que ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él.
Hasta allí la escritura del apóstol San Juan. Estimados, de corazón les digo esta verdad. La iglesia sobrevivirá una vez más. Lo digo a los creyentes y a nuestros oponentes. La iglesia sobrevivirá una vez más. Sobrevivirá a esta época, época de sinsentidos, época de artimañas o artes y mañas. Es lo mismo. Sobrevivirá aun cuando el lenguaje se vuelva una ruidosa jeringonza. La iglesia enfrentará con inteligencia los paralogismos y ejercitará dos cosas. No las olviden: el discernimiento al analizar y la sabiduría al responder. Tales serán las virtudes de los creyentes en esta nueva era. Esto les digo. Soy Miguel Ruiz. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Un abrazo. Que Dios los bendiga grandemente. Muchas bendiciones. Amén.